Eguiguren para conversar de esos temas. Doctor Eguiguren, muy buenos días. Muchas gracias por venir a Primera Noticia. ¿Qué tal? Buenos días, Augusto. Buenos días, Ana. ¿Cómo está, doctor? Yo siento que lo que aparece acá es totalmente sensato, pero ¿por qué hoy en día lo están a ustedes indicando como responsable de la situación que enfrentan o que podrían enfrentar los comandos Chavín de Huántar? A ver, al ver el recuerdo de esta presentación, me doy cuenta lo importante que ha sido venir hoy a conversar aquí, explicar cosas un poco ya cansado de leer en algún sector de la prensa, claramente conocido por su posición opuesta a los derechos humanos y por supuesto opuesta a quienes tenemos un pensamiento progresista y de izquierda, como yo. Veo que hay que explicar cosas porque se está informando mal a la opinión pública, se están jugando con sentimientos, y lo que más grave, se están imputando un conjunto de responsabilidades a mí que no tienen ni pies ni cabeza. Empecemos por aclarar algunas cosas. A ver. Por ejemplo, en el reportaje hay un conjunto de... Bueno, lo que yo digo ahí, claro que lo digo. Y pienso que está muy bien lo que he dicho. Yo también. Pero el problema es otro. Mi presentación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no tiene nada que ver con el caso Chavín de Huántar ni con ningún caso. Yo participé ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, siguiendo una práctica que se estila ante ese tipo de organismo, para presentar la política general del nuevo gobierno en materia de derechos humanos. Es decir, nada, ni de lo que yo dije, ni de lo que me preguntaron, ni de las sesiones paralelas que tuvo después el procurador Salgado, tenían que ver con ningún caso en particular. Bueno, en mi caso, ningún caso en particular. Yo no fui para hablar de casos ni de Chavín de Huántar. O sea, primera cosa que hay que precisar, nada tiene que ver esa presentación con el tema Chavín de Huántar. Dos, vamos al caso Chavín de Huántar. Vamos en ese caso, a ver, sí, ¿le pondría explicar, el contexto? Claro, porque, a ver, yo comprendo que hay temas que son técnicos y que es bueno que la ciudadanía en este programa tan serio y sintonizado, a ver, pido que traten de entender, se quiten de la cabeza muchas de las cosas que escuchan, dichas en algunos casos por desconocimiento e ignorancia y dichas en otras con una clara mala fe de engañar. Primero, en el sistema interamericano, que tiene dos etapas, la Comisión y la Corte Interamericana, a quien se demanda y se juzga es al Estado peruano. Por lo tanto, nunca, y lo reitero, nunca está pensada ni prevista siquiera la posibilidad que los comandos de Chavín de Huántar, que realizaron un operativo ejemplar y eficiente, lo dije en el Congreso y lo repito acá, pero hay gente pues, que no me quiere entender, ¿no? Espero que esta vez por lo menos tengan las orejas más limpias y la mente más abierta. Bueno, nunca están demandados ante la Corte ni pueden ser llevados a la Corte Interamericana. ¿De acuerdo? Primer punto. Aquí no se está discutiendo el juzgamiento a los comandos de Chavín de Huántar. Lo que se va a discutir... ¿Qué es lo que se discute en esencia lo que se va a discutir, en esta recomendación que hace la Comisión? Como la Comisión no llegamos a un acuerdo con la Comisión Interamericana en mi gestión. Yo no llegué a un acuerdo con la Comisión Interamericana. Yo no me allané, como adelanté al Congreso que no lo iba a hacer, yo no me allané, digo yo, el Estado peruano, bajo mi asesoría, no se allanó. Y como no hemos llegado a una solución amistosa a las recomendaciones de la Comisión, es que la Comisión, ejerciendo su derecho, lleva nuestro caso a la Corte. Y en su momento usted no pudo decir que es lo primero que se le critica. Señores, Comisión Interamericana de Derechos Humanos o Corte, vamos a defender a los comandos Chavín de Huántar, porque eso de allanar... Ana. No, yo le pregunto porque usted explique, doctor, no se moleste. No, es que a ver, fíjese, vea, porque eso es lo que la gente se pregunta. De nuevo, el Estado peruano y yo cuando fui ahí no hemos hablado del caso Chavín de Huántar. El Estado ya se pronunció. No hablo de esa presentación. A ver, mire, nosotros llegamos al gobierno luego del 28 de julio, iniciamos funciones el 1 de agosto. El 13 de junio del 2011, es decir, un par de meses antes o casi de que nosotros asumiéramos el cargo, ya estaba en el gobierno anterior el informe de fondo de la Comisión Interamericana. O sea, el caso ante la Comisión estaba ya con la posición de la Comisión y se lo habían remitido al Estado peruano para que el Estado diga qué opina de este informe y de las recomendaciones formuladas. Nosotros llegamos y a los poquitos días de haber llegado, la entonces procuradora doctora Delia Muñoz nos dice: hasta los próximos días, creo que es hasta el 12, 13 de agosto, tenemos que responder a la Comisión. Y por lo tanto ella elabora un informe
que yo respaldo y que se presenta a la comisión. ¿Qué dice ese informe? Mejor dicho, ¿qué dice la comisión? Y perdónenme que lo tengan que explicar porque si no, no se entiende. No, por supuesto, ¿no? Es algo que se valora mucho en este momento. ¿Qué dice la Comisión Interamericana? Dice, el Estado peruano es responsable por 3 ejecuciones extrajudiciales, 3 asesinatos de emerretistas producidos luego que terminó el operativo militar. ¿Por qué es responsable el Estado peruano? Dice la comisión. Primero, porque estos hechos ocurrieron en el 97, porque desde el año 2004 se resolvió una contienda de competencia a favor de la justicia militar, estamos en el 2011 y no hay responsables ni condenados. En segundo lugar, porque a estas personas se les ejecutó y la Corte Suprema encomendó la investigación de los hechos a la justicia militar. La comisión considera que esto debió ser juzgado ante la justicia ordinaria. Entonces, responsabiliza al Estado por haber violado el derecho a la vida de estos 3 emerretistas y por no haber dado el debido proceso a sus familiares por la dilación de un plazo razonable para que se investigue y sancione a las víctimas. Nosotros, en el informe respondemos como Estado, primero, ya en democracia, no en el régimen autoritario fujimorista donde hasta nos retiramos del sistema interamericano, ya en democracia, en el año 2002, la Corte Suprema resolvió que el juzgamiento de la investigación de los actos militares, de los militares activos, correspondía a la justicia militar. Y la justicia militar siguió adelante con ese proceso, investigó a todos los comandos y encontró que estaban exentos de responsabilidad. Caso cerrado. Eso dijeron ustedes. Así es. Y que simultáneamente la Corte dijo, el proceso que se sigue contra Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermosa, Guamán Escurra y el coronel Zamudio, que serían responsables de los hechos que ocurrieron después, que pudieron llevar a que se haya ejecutado a estos emergentistas, siguen ante la justicia ordinaria. Por lo tanto, dijimos, ha sido la autoridad judicial democrática la que resolvió esto y ahora hay un proceso ante el Poder Judicial. Esa ha sido nuestra postura, dicha en el informe del 13 de agosto, firmado por la doctora Delia Muñoz y reiterada por el nuevo procurador, el doctor Salgado, el 5 de diciembre de este año. Ahora, ¿dónde viene la historia? Y en esa la prórroga. En esa parte, ¿acepta alguna metida de pata, por ejemplo? El doctor Antonio Flores Arauz dice lo siguiente. La entonces procuradora supranacional, Delia Muñoz, cuestionó el informe de fondo con razones valederas, pero el ministro de Justicia anterior, o sea usted, le ordenó que pidiera a la CIDH un plazo mayor para buscar mayores argumentos. Esto, a mi juicio, fue, dice Flores Arauz, una metida de pata porque el reglamento de la CIDH señala que para pedir prórroga hay que dar muestras de que se cumplirán las recomendaciones. Eso es un allanamiento tácito, indirecto. Bueno, la metida de pata es de Antero, que ha hablado mucho de esto y bastante equivocado, en verdad. Yo no lo comprendo porque él conoce de esto y creo que somos amigos y él sabe cómo soy yo. Y yo sé cómo es él, entonces me sorprende que diga estas inexactitudes. Sí, yo fui al Congreso, invitado a la Comisión de Justicia y Defensa. Y lo que había soltado cierta gente por allí es que como nosotros, después de contestar el informe, el 13 de agosto, solicitamos una prórroga, un plazo adicional para evaluar las recomendaciones que nos habían hecho, estábamos pensando en allanarse. Yo dije claramente en el Congreso, y he leído por ahí a alguien que dice que le mentía al Congreso, no nos vamos a allanar. Hay gente que interpreta, incluso la ex procuradora Muñoz, que firmó, yo no firmé el pedido de prórroga, lo firmó ella, aquí está, ¿ya? Seamos claros. Y no es que yo le puse una pistola en la cabeza ni cosa por el estilo, ella siguió trabajando en el ministerio un mes más después. ¿Por qué pedimos la prórroga? Ahora digo parte de lo que dije en el Congreso, claro, ustedes no estaban en el Congreso, poca gente estuvo, y algunas cosas que no se pudieron decir porque forma parte de la estrategia legal de defensa del Estado, y un abogado cuando asesora a su patrocinado no le cuenta al opositor todo lo que va a hacer y por qué lo va a hacer. ¿No es cierto? Muy bien. ¿Por qué pedimos la prórroga? No para allanarnos, nunca nos hemos allanado. Si nos hubiéramos allanado, hoy el caso no estaría ante la Corte, ¿no? Cuando la Comisión Interamericana recibe nuestro informe, nos comenta informalmente, bueno, dice, y le dice también a nuestra Cancillería, hay una práctica. Cuando llegan nuevas autoridades, nosotros acabamos de llegar y el plazo estaba encima, se suele conceder un plazo, si lo piden, para que revisen las cosas
y se se compenetren mejor con el caso. La única condición que tienen que cumplir es que como la comisión, luego que te da un plazo para responder, ellos tienen 2 meses para llevar el caso a la corte o archivarlo. Entonces, si no lo hacen en ese tiempo, ellos mueren. Entonces te dice, yo te puedo dar una prórroga para que tú lo revises mejor, pero eso sí, tú no me vayas a argumentar después, se te pasó tu tiempo, te fundiste. Claro. Entonces nosotros, en el escrito de prórroga que firma la doctora Muñoz, decimos, siguiendo la práctica de la Comisión Interamericana, dado que somos un nuevo gobierno, aunque ya hemos respondido, solicitamos una prórroga de 30 días para estudiar más el caso y nos comprometemos a no usar como excepción este plazo adicional, y eso sí, recalcamos, y está escrito